Pues bienvenidos y bienvenidas a Tertulia Urbana. Bienvenides. Aquí su casa. Hoy segunda parte del módulo de Hitchcock con la película To Catch a Thief. ¿Quién la va a moderar hoy? ¿Quién? La Jennifer. bella Jenny, Ricardo. No, el bello Ricardo. ¿Es el bello Ricardo o la bella Jenny? El bello Te Ricardo. salió lo de bello, gracias mío, y te Ricardito. Bueno, Hoy pues. le toca al bello Ricardo. A mí toda la vida me dijeron que ay, qué niño más simpático. Yo le decía a mi mamá que yo quiero ser buen mozo, pero No, ¿Qué pero va? que a él nada más le gusta que le digan mi amor. Entonces, mi amor. me encantan. Pues, Ricardo, quedamos en tus manos. Bueno, buenas noches. Hoy Buenas contamos con noches. la presencia de Elisa, que está despierta. Hice mi tarea, te tengo tu presentación aquí. A Elisa la vacunaron el otro miércoles y se rindió hasta el jueves. Y ella se excusó. O sea que hoy está aquí peinadita y sin piscina. Eso es lo mejor de cuando una gente así se duerme. El otro día hizo la presentación. Miren, esta película de hoy, que es de Hitchcock, cuando yo la estuve mirando, hay muchas cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Lo primero de esta película, y se lo voy a robar quizá a Elisa de su presentación, es que es una película que fue filmada en un momento que el cine empezaba a competir con la televisión, ¿no? Entonces, en ese momento, la industria del cine empezó a inventarse unos formatos para competir con la televisión. La televisión todavía era muy mala, era de muy mala calidad, y el cine se inventaron unos formatos, por un lado el Cinemascope, que quizá ustedes recuerdan, y esta película está filmada en algo que se llama Vistavisión, que era un formato muy técnico que inventó la Paramount para poder proyectar con una calidad excepcional en la sala de cine, que básicamente, si ustedes recuerdan, y lo uso como introducción para que veamos el porqué el motivo, porque a mí me llama mucho la atención cuando veo la película, la alta calidad de su fotografía y la alta calidad de sus colores, ¿no? Los equipos técnicos normales de los cines, la película era vertical y el 35 milímetros era vertical. El Vistavisión, el equipo estaba horizontal y el rollo iba horizontal. Entonces la proyección era horizontal y el aspecto de la relación que había era mucho más grande. Entonces, siempre se proyectaba esto a través de unos lentes muy buenos que inventó, que Paramount trajo, que eran unos lentes Leica, y se concentraba la película y el efecto en los cines era bestial. Y compitieron Cinemascope y Vistavisión, que siendo mucho más popular el otro, el Cinemascope, Vistavisión fue un poquito más complicado. Pero para que ustedes tengan una idea, la película de Star Wars están filmadas en Vistavisión para poder conseguir unos efectos especiales, porque uno filma muchísimas cosas con defecto en grande y cuando lo concentra, todo es mucho más smooth y mucho más divertido, ¿no? Eso. Y La Land también. ¿Perdón? Y La Land también. La Land, Star Wars. Hay varias películas bastante recientes filmadas en una cosa que se llamó Super Vistavisión, que se usó mucho en los 80 y en los 90. Esa es la parte técnica de la película. Pero esta película, a mí me encanta el glamour de la película, la nostalgia de la película. Me encanta las caobas de la película, los carros de la película, las lanchas de la película. Pero me gustan también el garbo de los personajes. Yo soy un melancólico introvertido, para aquellos que no lo crean.
Y esta película me parece una cosa preciosa y fantástica, ¿no? Pero los reviews de esta película, unos la revisan como algo muy decepcionante de Hitchcock, otros dicen que es Hitchcock en su expresión más cínica, enseñándonos a esta americana que está en Francia en una vida de millonaria, a otro en una película de una cierta elegancia, y esos son los reviews que tú te vas encontrando. La recepción de la película es altísima en casi todas las páginas de recepción, y esto tiene un sinnúmero de copias, películas similares con los mismos temas, la misma Ribera Francesa. Pudiéramos ver muchas películas que están derivadas de esta temática, ¿no? Hasta ahí es un poco la introducción de la película. Quisiera oír a Elisa un poco con su asignación de la influencia de Hitchcock en el cine. A mí me parece, en esta película yo he descubierto a esta Grace Kelly, que es hermosa, una mujer preciosa. Cary Grant es un tipo buen mozo, de verdad. Es un tipo verdaderamente buen mozo, bello, hay que admitirlo. Ella es lindísima y la contraparte es la rubita del pelo corto. Es mayor que Grace Kelly, 4 o 5 años, aunque hace un papel joven, lo cual me llamó mucho la atención de esto. Y en alguna crítica es una película que está catalogada como una película turística de grandes escenarios y grandes paseos por esta Ribera Francesa. Yo creo que la película tiene un punto un poco más profundo. Quisiera que lo debatiéramos a lo largo de la noche de hoy. Vamos a darle paso a Elisa, que nos haga la presentación de Hitchcock, que nos quedó pendiente en la otra noche, y así caminamos más un poco por este universo, donde ya casi todos ustedes han dicho del pobre Hitchcock, que es más feo que un gato, que aparece en la guagua, pero es interesante que él casi siempre tenía esta tendencia de aparecerse filmado en la película. Tenemos a doña Alice hoy transmitiendo en banda ancha con su PC y su nueva conexión. Tiene mucho más calidad de video y de sonido. Nos alegramos mucho. Vamos con Elisa. Adelante, señorita. Buenas, yo necesito que me permitan darle a compartir pantalla para que ustedes... Señora. Yulisa, ¿ya quiere presentar, Elisa? El señor Julio le va a dar la autorización. Inténtalo ahí, Elisa. Inténtalo. Ahora sí. Gracias. Entonces, aquí vamos con el señor, el padre del suspenso. Ok, el suspenso, lo básico del suspenso es saber que es alargar situaciones. Eso es lo que le hacía normalmente la escena de psicosis en la bañera. Todo el espectador sabe lo que va a ocurrir antes que ella. Y la gente lo que hace es que se tensiona. Se habla de que Hitchcock lograba que la gente brincara de la silla y le gritara a la pantalla para que el personaje reaccionara, porque siempre el espectador ha sabido más que el personaje. Este señor decía que él no hace películas con mensajes, para mensajes que llaman a Western Union. Él era muy jocoso y tenía un sentido del humor muy inglés, porque al ser inglés no había forma que lo negara. ¿Qué lo hace a él el padre del suspenso? Los meticulosos storyboards. Él era una persona que planteaba que la imagen narra más que los diálogos. Sin embargo, decía que la música era muy importante. Su manejo de cámara y precisión del montaje. Un director que no sabe de montaje no sabe dirigir. Todo tú lo arreglas o lo dañas con el montaje. Él tenía secuencias muy cuidadosas, planos secuencias muy cuidadosos, y estudiaba mucho la reacción de sus personajes y cómo él la mostraba al espectador. Un ejemplo de eso es la famosa escena de la ducha de psicosis.
Espérense que no veo nada. Denme un segundo. Ok. Él siempre habló que él utilizaba la... Si esto me dejara trabajar, fuera un palo. Ok, ahí va. Ok, él utilizaba el arte de Saul Bass, que era su diseñador gráfico. El famoso el póster de Vértigo que presentaron la semana pasada lo hizo ese señor. Él también hizo el póster de Psicosis y La muerte en los talones. Y muy importante, la introducción del psicoanálisis a la construcción de personajes, como el de Rebeca en Rebeca, como el de el personaje principal de Psicosis, que la gente tiene que recordar que esa es la primera película donde el protagonista muere en los primeros 20 minutos de la película y todos los críticos decían, ¿y ahora qué va a pasar? Y recuerda, también pasa eso. ¿Qué él utilizaba como recurso? Hay un recurso ruso que se inventó en el 1920 que se llama el efecto Kuleshov. Ahí le voy a enseñar lo que va y después se lo explico. Dura 30 segundos. El efecto Kuleshov lo que plantea es una alternancia de imágenes que no tienen una cosa que ver con la otra, donde el personaje que le está viendo tiene una cara neutra, pero el subconsciente del ser humano le da la interpretación de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, esta cara neutra, un plato de comida, la cara neutra, se habla de que el personaje tiene hambre. Una cara neutra, veo a una niña muerta. Una cara neutra, está dolido. Sin embargo, en la misma cara siempre. De los ejemplos más importantes que él utilizaba en Ventana Indiscreta, cuando el personaje está mirando a través del lente de la cámara, ahí se ve una cara neutra. Vemos la situación del perro y volvemos a verlo. Mírenlo aquí, él era tan importante, para él era tan importante que esos encuadres siempre tenían un significado emocional y aquí lo habla. Ah, yo no le puse, espérense, yo no le puse el audio. Denme un segundo que si no, no van a entender ni 5. Share sound. Ahora sí. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his 2 pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. Entonces, siempre lo utilizaba ese recurso, el famoso efecto Kuleshov. En todas sus películas lo hay. Incluso Cary Grant tiene un problema que es muy neutro. Él lo sabía explotar eso. Aparte de utilizar el efecto Kuleshov como su as bajo la manga siempre, en su estética, lo que le decía al principio, utilizaba los diálogos al mínimo, la decoración cumplía un rol que daba la narrativa, no tanto al decorado. Tenía una vanguardia técnica, tanto eso como lo que Ricardo explicó del uso de lentes y enmascaramiento, es como se llama, de la pantalla, como poder utilizar, por ejemplo, la secuencia que ustedes vieron la semana pasada de subiendo las escaleras. Él hizo por primera vez un dolly, que es un traveling. Un dolly son unos rieles que se utilizan en el cine, más un movimiento de paneo. Eso no se sabía en la época, él se lo inventa.
Él tiene montaje de tomas largas acompañadas de música que se intensifica, por eso es el padre del suspenso. Argumentos muy simples. Él decía que el sonido puede ser tan importante como la imagen. Espérense que el último no lo leo. El peligro sucede en los lugares más insospechados. En el lugar menos predecible ahí pasa algo. Un villano puede parecer perfectamente bueno. No existen los héroes por naturaleza, que es el caso del personaje principal de esta película. El color también es un lenguaje. La importancia del contraste emocional. El espectador debe tener más respuestas que preguntas siempre. Los objetos no son distintos a los actores. Tanto me va a contar ese diamante que se perdió al principio como el mismo personaje de Grace Kelly. Y las mujeres que él utiliza responden a un paradigma siempre. Él las utilizaba como un objeto. Él tiene elementos recurrentes, la famosa rubia ingenua y morenas peligrosas. Ingrid Bergman, Grace Kelly, Vera Miles, Janet Leigh, Tippi Hedren eran sus rubias ingenuas. Sus objetos y significados que proporcionaban al espectador información sobre personajes y el relato. Los famosos hombres corrientes, al contraste de esas mujeres pomposas y de la alta alcurnia, como James Stewart en La ventana indiscreta y Cary Grant aquí, el famoso falso culpable, que es lo que lleva a esta historia. Las encantadoras personas causantes de traumas, que son esas madres posesivas, la de North by Northwest y la de estas películas, y la influencia perniciosa de esas madres, que es la de Psicosis o la de The Birds. Si se fijan en el cameo que él hace en esta película, es haciendo un guiño a su siguiente película, que es Los pájaros. Él tiene un gran peso en la ausencia de diexis, anáforas y catáforas, donde el personaje no está en el relato. En el caso de Rebeca, Rebeca es el nombre de la película, Rebeca nunca aparece. Engañan al espectador con personajes que no existían, pero terminan siendo tan reales como los demás. Le quería rescatar a uno de sus colaboradores, que es muy importante, Bernard Herrmann, que hizo la música de la película pasada. Era un compositor estadounidense. Colaboró tanto con Orson Welles como François Truffaut como Alfred Hitchcock. Él hizo la música de Kane, La guerra de los mundos, la de Vértigo, El hombre que sabía demasiado y Psicosis. ¿Qué decía Bernard Herrmann? Que era muy rico. Cuando tú estás viendo una película y te da miedo, tú puedes cerrar los ojos, pero tú tapas los oídos y sigues escuchando. Con los violines que se utilizan en la escena de la ducha de Psicosis. A mí me pasó algo muy interesante con un alumno. Me dice una persona, mira, yo fui al circo y este niño empezó a llorar en este momento preciso. Yo le dije, ¿qué estaba sonando? Me dice, mira, esto era lo que estaba sonando. Yo le dije, claro, tiene que llorar. Esa música fue hecha para eso. Y era la música de Psicosis. Era es el leitmotiv del momento de la ducha. Tiene esa sensación en los seres humanos. Este señor fue tan rico a nivel sonoro que cuando se exilió durante los 8 años en Europa, porque peleó con Hitchcock, le hace el sonido a François Truffaut. Y cuando vuelve a los Estados Unidos, es de los compositores más laureados de su época, tanto en los Academy Awards como los Golden Globes. Hay dos cosas muy importantes en las películas de Hitchcock. El famoso MacGuffin, que es un término que acuñó él con su guionista, que es un objeto, evento o personaje en una película o historia que sirve para establecer y mantener la trama en movimiento, a pesar de que generalmente no tiene importancia en la historia. En el caso de son los diamantes al principio, que él vuelve y los rescata al final. En el caso de La ventana indiscreta, es el yeso que tiene Stewart, que al final le sale en la otra. Son repetitivos estos temas en sus películas. Y los cameos, él los utilizaba para distraer al espectador normalmente. Cuando él tiene un cameo justo en el momento, antes o después pasa algo importante en la trama, que te va a decir cómo va a ser el desenlace. Oh, no quiero. Ok. ¿A quiénes este señor influenció con su forma de narrar? Aparte de asesinar, él hizo mucha televisión luego en Estados Unidos. Su última película fue en el 76, pero luego de eso él tuvo muchísimas series de televisión.
Él influenció a Roman Polanski, a Brian De Palma, a Scorsese, a Steven Spielberg, a John Carpenter, a Wes Craven y a Guillermo del Toro. Y muchos de ellos dedicaron sus carreras al género gracias a la influencia de este señor. Es tan importante su trabajo que Gus Van Sant en el 98 decidió hacer Psicosis nuevamente a color, plano por plano, a excepción de un plano que es en el que uno se da cuenta que hay un director más allá de Hitchcock. Esto es todo. Ricardo, suyo. Epa, Suyo. ¿eh? Excelente. Es suyo el micrófono. Ah, perdón. Yo pensé que estaba hablando todavía. Gracias por la explicación. Tú sabes que yo había leído que esta película, a pesar de no tener suspenso, cumplía con todos los parámetros de Hitchcock. Y yo, la verdad, que al no tener esta explicación previa, estaba un poco corto de por qué la película cumple con Hitchcock. Y ahora estoy un poco más intuido. Partiendo por el típico, la rubia. No, y hay un cuestionamiento a la moralidad y a la sociedad, ¿no? Hay una escena muy importante donde él le dice al inglés, yo soy un ladrón, pero usted es un ladrón también. Usted no va a reportar la comida, ¿por qué no la va a reportar? Como que hay una crítica, ¿no? Pero también esta pose de la niña rica que está de viaje en Francia con su mamá, pero la niña tampoco es que es tan inocente, ni que es para nada tan tonta, ¿no? O sea, y la película va cumpliendo con esos parámetros que va generando lo que tú acabas de comentar. Leí varios puntos y todavía me lo siento que lo pudiera rescatar de la película y verlo punto por punto. Pero Hay vamos a darle muchos paso. del listado que se pueden ir chequeando uno a uno, porque Ajá. por eso, más allá de que no sea una película en la categoría de suspenso, como es Los pájaros, como es Ventana indiscreta, sí, tilda muchas de las características típicas de sus otras películas. Sí, y lo del color es... Lo del Esos color personajes es son fenomenales. Es fenomenal, ¿no? A mí me impresiona mucho el estilismo del vestuario de esta película. Me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención que hay algunas tomas muy extrañas. Por ejemplo, hay una toma donde Cary Grant se ve completamente iluminado cenitalmente. Sin embargo, Grace Kelly todo el tiempo se ve en penumbra. Y hay un par de tomas donde incluso ella se ve de blanco entera, pero no se le ve la cabeza. Y ella narra como en off, porque su voz se oye, pero tú no le ves los labios ni le ves la cara. Sin embargo, le ves el cuerpo, ¿no? Me parece que hay muchas cosas aquí que hablar. Es que él es muy genial a nivel de tecnicismos. Acuérdense que él pasó del cine mudo Bueno, esta escena a de ellos dos pasar al blockbuster, a después competir con la televisión. esa escena de ellos dos hablando en penumbra, con los fuegos artificiales a través de la ventana, a mí me parece una escena sumamente bella. Tenemos la mano levantada, Julio. Sí, Vamos tenemos a dar paso. dos manitas levantadas. Yo me parece que había visto primero a Yulisa y después doña Lucita y Laura. No estoy muy segura. Sí. Doña Lucita y Laura primero, sí. Ok, perfecto. Sí, buenas noches. Bueno, la película es muy entretenida. Él me encanta. Es bello como un sol. Solamente por verlo a él vale la pena ver la película. Porque él inclusive ya no estaba filmando. El director lo llamó, él no quería realmente porque ya le había dejado de filmar, pero por fin lo convencieron. Y después que él hizo esta película, quedó tan complacido que siguió después filmando más películas. Y Grace Kelly, esta fue su última película, porque después ya ella conoció su Príncipe Azul.
que no sabemos si fue tan azul, porque a ella le gustaba mucho ser artista. Y realmente él la llamó para una nueva película y ya ella no pudo, porque ya su príncipe se lo había prohibido. Esa escena que dijo Ricardo, yo me la encontré bellísima y es la primera vez que se hace esa técnica de que enseñaron el traje y no se le ve la cara, sino que solamente se le ve el collar, que brilla muchísimo, y la cara de ella está en oscuro. Y esa fue una técnica que usó ese señor, que era genial realmente. Y después la siguieron usando los demás directores. Eso del cameo, a mí me... Olga, se te den los pies, revisa tu cámara. ¿Qué? Ay, pero Laura me asustó. Pero imagínate, yo estoy nerviosa con esto de Haití. Entonces, Pero yo estaba buscando el teléfono de ella para llamarla porque yo decía, pero ¿qué es esto? Me sitio de pierna y de pie. ay, señor, no me puedo ver que yo iba. ¿Vieron? Señores, yo que estaba tan inspirada. Entonces, Arranque, doña Lucita. El collar, doña Lucita, el collar. Sí, el collar, Dios mío. Entonces, el collar se le ve brillantísimo y la cara oscura, y le estaba diciendo que eso es una técnica que fue genial, que después la siguieron usando los otros directores. Entonces, en cuanto a cuando él le dio el beso, que se quedó en el hotel y se comenzaron a besar, tenían miedo de que la película no pasara, porque le hacían, ¿cómo se llama eso? La censura. La censura, gracias. Ya me sacaron de órbita. Pasaba la censura y tenían miedo de que no la pasara. Y habían dicho, bueno, vamos a ver lo que hacemos con esta escena para que no nos censuren la película. Y entonces por eso fue que inventaron pasarla, después que ellos se besaban y él la inclinaba, pasaron la cámara hacia la ventana con los fuegos artificiales. Esa fue una manera genial de resolver el problema de la censura. Es una metáfora de un orgasmo casi. Ay, Virgen Santísima. Entonces... Ay, sí, yo lo vi así mismo. Yo lo sí, así mismo, o sea, eso es precisamente para poder pasar la censura, tenían que hacerlo medio disfrazado, pero bueno, todo el mundo sabía lo que era que estaba sucediendo. Pero la película tiene muchas cosas así bonitas, elegantes, pero sensuales. El vestuario es bellísimo. En la película se filmó la mitad en la Paramount y la otra mitad en Francia. Pero para buscar la localización en Francia, mandaron al director, mandaron al fotógrafo, fue una cantidad de personas para que escogieran bien los lugares. Pero imagínense ustedes, en la Riviera Francesa, no tuvieron que hacer muchas cosas, porque todo era precioso, eran muy lindos los paisajes, o sea que lo encontraron fácilmente, y en esa casa en la colina fue que vivía él, y ahí fue que filmaron. Pero la gran parte, la mayoría fue filmada en los estudios de la Paramount. Hay muchísimas cosas de la película, el vestuario es bellísimo. Habían algunas de las mujeres que, como esos vestidos tenían esas cretonas tan enormes, decían, ¿cómo yo me voy a poner esos vestidos? Y él, que era muy fuerte, dijo, pues hay que ponérselos, porque con él había que hacer lo que él tenía ya pautado. Inclusive Gary Grant quería arreglar algunas escenas, porque él leía el formato y al otro día le decía, ¿por qué no hacemos esto en esta forma? Y como era tan diplomático el director, decía, ve donde fulano y expresa de lo que tú quieres hacer. Pero ya le había hablado con esa persona y le decía, tú le dices que sí, pero tú vas a hacer lo que yo te diga. Inclusive hicieron una escena en la que la grabaron como decía el actor y también la grabaron como decía el director. Al final hubo unos aplausos y el pobre hombre creyó que era la de él. Y resultó que fue la de Alfred Hitchcock, que es la que él se iba a quedar sin su escena. Y lo dejó así, ya no le dio más pautas. Realmente las actuaciones no son una gran cosa, porque es una película sencilla, hermosa,
a la vista en todas formas, los colores, y la fotografía es tan espectacular que ellos escogieron un helicóptero y el fotógrafo estaba amarrado, le quitaban la puerta al helicóptero, y todas esas escenas de cuando estaban persiguiéndolo, lo hicieron desde ese helicóptero, y el fotógrafo casi se murió del terror que sintió. Pero así fue que hicieron esas escenas, y no fueron ellos que la hicieron, fueron unos dobles. Pero no voy a seguir porque entonces Laura no va a tener nada que decir. Gracias. Una intromisión. Hay un personaje en la película que es que a mí me llama mucha atención, que es la mamá de Grace Kelly, la señora. Ella tiene un par de diálogos y un par de participaciones que pueden parecer secundarias, pero que son sumamente interesantes. Exacto. Y es una mujer fuerte. Ella bebe borbón, no bebe champán, fuma delante de los hombres, maldice, le encanta el ladrón. Ajá. Ay, sí. Y está en contra de la hija, y ella se queja de que nadie le llama por su nombre de pila. Ya es un personaje femenino interesante. Muy pintoresco. Vamos, Laura. Bueno, me gustó mucho porque es una película bonita, light, y él decidió filmar esta película en la Riviera Francesa, tuvo esa gran oportunidad. Y bueno, era un escenario bellísimo que no necesitaba mucho, con dos de sus actores favoritos. Su otra actriz favorita era Ingrid Bergman. Entonces, a pesar de que Cary Grant se quería retirar, duró 11 años más actuando luego de esa película. Y él se encontraba un poco viejo porque ya él tenía 50 años, Grace Kelly 25, pero a pesar de eso, hicieron una gran química. Alfred Hitchcock en esta película, más que suspenso y terror, lo que buscó fue una sofisticada historia de amor con un juego de luces exquisitos y un bellísimo diseño de vestuario y una reluciente fotografía. Los diálogos, muchos de los diálogos fueron improvisados. Por ejemplo, cuando ellos estaban en el picnic, que también tenía su connotación sexual. ¿Tú quieres muslo o quieres...? Pechuga. Ajá, entonces fue improvisado, pero tuvo su connotación sexual también. Y también hay otro detalle, y es que Cary Grant menciona algo de la acrobacia cuando él camina por los techos, pero realmente él era acróbata y se quedó en Estados Unidos en una de esas giras cuando él era acróbata. Hay un vestido bellísimo, que es el vestido que Grace Kelly tiene como un diseño griego. Y el vestuario en general es espectacular. A mí me gustó mucho el pantalón negro con la falda blanca. Espectacular. Y Con la Pamela blanca. Claro, el vestido de playa. Sí. Eso fue, pero se veía en la película que hasta se pararon a verla, ¿no se fijaron en eso? Que la... Yo me hubiera parado también. Ustedes saben que le prohibieron que no fueran a poner mujeres en bikini. Imagínense usted ahora. Qué pena. No podían poner mujeres en bikini, estaba prohibido. Y le dijeron que si ponían mujeres en bikini le iban a censurar la película. Oye, Laura, hay una canción que se llama así, 25-50, ¿no es? 50-25, ¿qué dice? 40 y 20. 40 y 20. Ajá. Este es 50-25, está bastante bien. El vestuario de él fue bellísimo. Inclusive dicen que él ahora mismo fuera un influencer, como dicen. Porque todo lo que él se puso estaba muy bien combinado. Y cuando él llegó tenía una camisa muy linda, pero tenía unos botones pañuelos que estaban en Francia. Y el Alfred le dijo, no, tú te vas a poner un polocher. Y le pusieron ese polochercito de raya. Y ya. Ese polocher se lo ponían a todos los pañuelitos con un pantalón como a media canilla. Qué vaina más fea, Dios mío. Hay una foto que me dice, mira qué lindo tú estabas con ese pantaloncito. Y yo, mi madre. Tenemos la mano levantada a Yulisa. Así es. Y después la de Jennifer.
Y después la de Jennifer. Levanta tu mano, Jennifer, que no está levantada. No puedo, me tienen de host y el host parece que no ok. puede hablar mucho o puede interrumpir. Pues vamos con Yula. Hola, Yulisa, ¿cómo tú estás? ¿Cuánto tiempo? Hola, señor, ¿cómo está? No, mira, el tema del host es que hay que se coge el turno cuando quiera. Mira, no puede levantar la mano, pero habla cuando le dé la gana. Mira, la película, yo me quedo con la película, con su fotografía, una hermosísima realmente. Dan deseo de coger un avión, el primer vuelo a Francia, irse para allá. Yo no la llamaría una película turística, porque ella va un poco más para allá, pero sí, realmente la simplicidad del argumento se queda un poquito corta. Nada que ver, por ejemplo, con la complejidad de Vértigo, que tiene aspectos psicológicos que te intrigan. Yo creo que Vértigo queda para hacer una comparación, ¿no? Que yo creo que quizá un poco se trata de eso. Vértigo todavía hoy en día uno puede rescatar esa complejidad, mientras que esta película es una película mucho más plástica, mucho más escénica, entretiene muchísimo. Yo la volvería a ver 3 o 4 veces más, una tras otra, porque las personas son bellas, los vestuarios son hermosos, la música, el paisaje, o sea, plásticamente es realmente una joya. Pero se queda un poco, el cinismo de la madre, quizás es el personaje más interesante a mi juicio. Las actuaciones, yo creo que las actuaciones van como viene la película. Yo creo que ellos lo hicieron bien, o sea, hay una puesta en escena correcta, pero realmente es un tema que es verdad, como que no, que se queda ahí. Hay algunas cosas medias premonitorias, por ejemplo, ella vestida de reina, ella manejando ese carro que fue bajando por una curva de esa, fue que se mató. Eso realmente, cuando yo vi esa escena, me impresionó. Verdaderamente fue algo como wow, y pensar ahora, no lo sabía, pensar que fue su última película, o sea, como que a uno se le erizan los pelos, ¿verdad? Fue algo como interesante, ¿no? De uno verlo como en esta perspectiva. Ya esto es una pregunta quizá un poco para los chicos y para las chicas que lo están moderando. Hay algo, o sea, Hitchcock tiene yo no quiero decir que sea inconstante en su oferta, pero es muy prolífero, pero no todas las ofertas tienen la misma intención de trascendencia. Yo creo que esta película está hecha con el propósito de hacer algo muy bello y muy comercial. Yo la veo como una película bastante comercial, tan comercial que hoy todavía uno puede verla por ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, pone en práctica técnicas novedosas que van un poquito más para allá, es como un laboratorio, ¿no? Pero si tú la comparas con Birds, con Psycho, con Vértigo, que son películas que tú hoy la ves y realmente son verdaderos masterpieces, hay como unas curvas ahí en esa producción que yo quisiera saber como la opinión de allá para acá. O sea, ¿qué piensa, por ejemplo, Elisa, Jennifer y Ricardo sobre eso que yo percibo? Simple apreciación. Esa era la pregunta. Yo leí en algún lugar, y creo que tú estás afinando eso,
de que esta película es un poco un laboratorio de ideas, ¿no? De cómo ir probando enfoque, cámara, música, actores, rubia. Y esta película es antes de Vértigo, tengo entendido, me lo corrigen. Es una película que está metida en el medio. Es una película que también alguien comenta, que es una película en el año 55, donde los americanos ven a Europa como un destino turístico. Ya Europa no es una guerra, ni está en un tema de crímenes, ni está devastada, sino que esto es la Ribera Francesa del turismo, ¿no? Entonces, Hitchcock presenta unos caracteres europeos, digamos, muy diferentes al americano promedio, pero ya no desde la guerra, sino desde el ocio, ¿no? Y la riqueza y los personajes, y esto quizá es algo de una cierta profundidad. Pero vamos a darle, creo que es una película de experimentación, digamos, Yulisa. Para darle la palabra. Vamos a ver qué nos dice Jennifer al respecto. Gracias. Y le damos el paso a la señora Jenny. Cuéntanos. Gracias. Comentando un poco de la pregunta de Yula, realmente cuando uno se pone a analizarla, bueno, en esta época, porque si uno la hubiese analizado en el momento en que ocurrió, quizás yo podría decir otra cosa, pero cuando uno se pone a analizar ahora en retrospectiva la obra de Hitchcock, yo me la encuentro en cierto sentido variada. Hay películas que yo las veo ahora, por ejemplo, y no le encuentro sentido, me la encuentro flojas, pero me la encuentro bien en el tema de dirección, en el sentido de que él incluyó aspectos que en esa época no se utilizaban y que uno ahora, y uno sigue utilizándolos ahora, los directores. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de la película La Soga. La Soga tiene una grabación corrida, donde se ve en una sola cámara, en una sola línea, toda la grabación. La película es famosísima precisamente por eso. Ahora bien, la película es, tú la lees, tú la ves y realmente la película no es buena. También pasa con Notorious, también pasa con Murder, M de Murder. No tiene como que le faltan cosas. Entonces yo pienso que él es una persona diversificada. Pienso que él hizo esta película contrario a lo que es su fama, que es su fama de suspenso, pero pienso que ese es él es una persona jocosa, él es una persona sarcástica y él realmente recogió eso dentro de la película. Él sí hizo algo distinto a lo que acostumbraba a hacer en muchas de sus películas y creo que fue un reto para sí mismo. Él, en las películas de suspenso, el espectador sabe más, como dijo Elisa, sobre lo que va a suceder que los mismos personajes. Sin embargo, en esta película, el espectador es el que menos sabe lo que está sucediendo, pero los personajes sí lo saben. Entonces, creo que él hizo esa especie de comparación, esa especie de contradicción de lo que él mismo acostumbra a hacer. Entonces, más bien yo lo veo como un reto. Fue una película que se le dio la oportunidad de trabajar con sus dos actores preferidos de la época, y que son precisamente Cary Grant, con quien ya había hecho 3 películas anteriormente, y también con Grace Kelly, con quien ya había hecho, esta era su tercera película también. Veo que hizo su cameo con mucho gusto, que no lo vimos, por ejemplo, en Vértigo, pero para mí, yo lo veo muy diferente. En cada una de las películas que yo he visto, salvo las que son de suspensos totalmente, que se pueden destacar para mí, solamente 3 de películas yo destaco de Hitchcock como de suspenso extraordinario, que son La Ventana Indiscreta. En primer lugar, para mí esa es mi película favorita de él. En segundo lugar, yo podría poner Vértigo, y en tercer lugar, Psicosis. Pero después todas las demás son sumamente distintas, a mi entender. O sea que yo no la veo. Quizás uno que sepa que él es el maestro del suspenso se sorprenda a ver esta comedia, porque realmente es una comedia, pero uno encuentra un poco de Hitchcock en la misma. Puedo destacar de la película la fotografía, por la cual ganó un Oscar incluso. Es interesante las tomas aéreas que se realizaron, porque a través de esas tomas aéreas es que realmente tú puedes admirar la belleza del paisaje, y realmente el paisaje para mí representa un personaje adicional.
porque es para que tú admires la belleza del entorno y la belleza de los personajes que están dentro de la película. El lugar es hermoso, pero los personajes no chillan, los personajes son tan hermosos como el paisaje. La música, que es una característica de todas las películas de Hitchcock, que como bien decía Elisa, tú puedes cerrar los ojos y tú te asustas igual. Yo por ejemplo, Los pájaros, yo lo vi con los ojos cerrados la película entera y yo sé todo lo que pasó. Me encanta la química de Grace Kelly y de Cary Grant. Aunque es una comedia, es una película relajada donde uno ve los personajes bastante relajados, uno puede ver en ellos la actuación. Y la actuación de ellos es creíble. Tú le crees la sensualidad a Grace Kelly y tú le crees a él el hecho de que él realmente no está interesado. Realmente me impresionó muchísimo ver a Grace Kelly. Bueno, ella acostumbraba a hacer esos papeles, por lo menos en Ventana Indiscreta, ella también igual de sensual. Otro aspecto de Hitchcock que le fascina recalcar en todas sus películas es el aspecto sexual. O sea, él todo tiene doble sentido. En casi todas sus películas tú encuentras el doble sentido o tú lo piensas. Y él deja que sea la mente del espectador que vaya más allá. Eso a él le encanta. Obviamente el tema de las rubias, que ya lo sabemos, que él trató de conseguir otras rubias similares a su famosa Ingrid Bergman, con la que hizo varias películas también, y su Grace Kelly, con la que no pudo. Se dice que él tuvo una especie de enamoramiento con Grace, porque él realmente se amargó cuando ella le avisó que se iba, inclusive le dijo que renunciara, que dejara eso, que para qué casarse con un príncipe. O sea, el tipo se amargó con la noticia de Grace. No digo yo que se amargue una mujer tan bella. Exactamente, una mujer tan bella. Y yo creo que es muy buena actriz también. Sí, realmente es buenísima. Cuando uno la ve, uno le cree su personaje. El vestuario es buenísimo también. Me llamó mucho la atención el color. Se ve Hitchcock también, y ese aspecto, bueno recalcarlo. Cuando aparece el gato, cada vez que había un robo, ahí está Hitchcock. Ahí vemos el color verde, ahí vemos la música, ahí vemos el personaje del gato. Entonces, ese es Hitchcock. Cuando la película comienza de esa manera, ya tú sabes que es Hitchcock, porque él es el que utilizaba esos colores que son que generan como vértigo, que molestan. También me gustó el tema que ya lo mencionó doña Lucita, el hecho de que la sombra cubrió la cara de Grace precisamente para poder proyectar mejor el collar, que eso era lo que se buscaba en ese momento. Y algo que no hemos mencionado, la famosa bofetada que le dio Cary Grant a la joven, a la francesa. Eso aquí no pasa, ¿no? En el 2021 no. Esa vaina no la pueden poner. Sin embargo, es muy acostumbrado en las películas de esa época ver los hombres que empujaban a las mujeres y que le daban una bofetada. Son muchísimos los clásicos que tienen esas escenas, muy acostumbrado. Y realmente, precisamente la bofetada y los golpes a la mujer, eso era normal. Bebidas alcohólicas y, por ejemplo, y el fumar un cigarrillo tras otro, eso era algo totalmente normal y no era mal visto. Entonces, lo más interesante de todo esto es que tú no te podías dar un beso que durara más de 25 segundos, pero tú le podías dar una bofetada a la mujer. Qué contradicción. Entiendo que esta película es una película refrescante. Pienso que nos permite ver otra cara de Alfred Hitchcock, porque ya la cara que hemos visto de él es la cara de suspenso. Y podemos disfrutar de una película que es lo suficientemente refrescante que, como dice Yulan, nos da el interés de volverla a ver, precisamente por lo ligera que es y por la belleza de sus paisajes y, por supuesto, para ver esos dos actores extraordinarios juntos en una misma película. Le damos la mascarada, ¿no? O sea, el hecho este baile de máscara, todo el mundo disfrazado. Sí. Y los colores lindos que hay en ese baile. Y el vestuario. Al final está hecho como de disfrazarse, ¿no? Y de estar junto a ellos. También, yo creo que yo la di ahorita con la palabra. Yo en vez de plástica diría que es una película estética. Quizá por llevar a la contraria y cambiar la palabra. Pero es una película muy, muy estética, de una cierta finura visual, ¿no? Y yo leía en algún lugar, pero me parece muy retorcido, como que hay ese interés de mostrar como
la opulencia de estas vacaciones o de estar en estos sitios, ¿no? Pero creo que en esa época eso era así. Obviamente, ella es preciosa, porque esta película aquí no había en Photoshop, ni filtro de Instagram, ¿no? O sea, es probable que ella fuera tan linda como en la película. O sea que, digo, su hija y su nieta lo son. O sea que andarán por ahí. ¿Quién tiene otra manita levantada? La señora Tenemos Chelsea. la manita de Seila y de Yasmín. Y la señora Seila. Bueno, después de tantas cosas que he escuchado, yo iba a hablar de la bofetada, Jennifer, porque iba a hablar del tema de lo femenino, de que aún prohibieron lo del bikini y lo de los besos, que me resultaba, como las escenas de amor eran raras para lo que uno está acostumbrado a ver ahora. Sin embargo, las mujeres eran muy lanzadas, porque ella fue la que la enamoró todo el tiempo, ella era la que se le insinuaba, y la mamá ni decir, la mamá estaba incómoda porque la hija al fin y al cabo no le daba a demostrar al hombre que él era un hombre buen mozo y que ella tenía que estar con él y no sé qué. Entonces eso me contradice los parámetros sociales de entonces con lo de ahora. O sea, es diferente. Y como dijeron, y tú dijiste también lo del cigarrillo y la bebida alcohólica y no sé cuánto. Comentaron al principio, Elisa dijo de que él llamaría a, esto es un chiste, a Western Union, aquí llamarían a Radio Guarachita. Y entonces, nada, de verdad, la película me gustó, preciosa, los actores bellos, y ya no voy a decir más de lo mismo. Lo diferente es eso, que encuentro que las mujeres eran muy lanzadas para el momento. Después todo lo demás, bueno, la música, el escenario. Y la sensación, cuando ella iba en la cosa, yo sentía la sensación, yo decía, ¡ay! Y porque la toma era rápida y quizá, y para la época me parece que fue muy avanzado, muy avant-garde, porque se sentía el movimiento continuo y las cosas. Y yo que lo viví eso, porque nosotros hicimos no ese viaje, pero lo hicimos por Italia, realmente es así de forzado. Precipicio, calle, precipicio, y los carros te pasan a 1 milímetro. Y realmente iba bastante rápido para el espacio que había. Es cuanto. Esa toma hubiese sido buena en 3D. Sí. Para verla en un cine. Realmente fue emocionante fue emocionante para la época, me imagino. Tenemos a Yasmín. Gracias, Seila. Comentarios rápidos, porque la presentación de usted y de Elisa fue muy informativa, todos los comentarios. Pero yo busqué, por eso mismo, porque era una película como que no era la película de Hitchcock como que estábamos acostumbrados. En una clasificación yo encontré que la gente que sabe, ¿no? Clasifica esta película de las 40 y pico, casi 53 películas que hizo Hitchcock, como la número 24 en calidad. O sea, que está más o menos como en el medio. El comentario que yo tengo se refiere a algo que Ricardo dijo, que aunque de manera muy leve, o sea, de manera muy leve no es la palabra, tal vez superficial, la línea gris del bien y el mal se trata un poquito. Con la parte de robo, no robo, si uno es ladrón, no es ladrón. Y se refleja no solamente en el personaje principal de Cary Grant, que es una persona que se ha reivindicado, y se ha reivindicado de una manera, o sea, él fue a la cárcel, tenía libertad provisional y como que dio a la resistencia, participó en la guerra. Pero a mí después de verla, como la cuarta vez que la veo, porque mi hermana es una asidua a los reinados de Europa, y entonces siempre está buscando películas de los reyes y las reinas. Y esta vez cuando la vi, que la vi con una óptica más analítica, el estereotipo que presentan del nuevo rico americano en Europa es genial. O sea, yo ahora mismo, cuando la volví a ver, pensando que era de verdad Hitchcock y todas esas cosas, ese estereotipo de que toda esta gente con toda esta joya en este casino de Monte Carlo, y a mitad, después de 4 o 5 diálogos, uno se da cuenta que el esposo de la señora era un estafador también. Y que después que se murió encontró oro en donde vivían, o que encontró Dije por la letrina, dijo, porque no estaba el baño. Exacto.
eran de Oklahoma, como un poquito a los Citizen Kane, de cómo fue que hicieron su fortuna. Y la verdad es que viéndola otra vez, esto de norteamericano es muy, muy aparente en esta película. Está muy denunciado. El americano europeo que tiene mucho tiempo en Europa, que ha como dicen los gringos, paid their dues, o sea, que ha sabido reivindicarse en Europa, y estos que vienen al casino con toda esta joya y eso. Y entonces ponen al británico como el legal, el que es de la compañía aseguradora, el que tiene que lidiar entre la policía y eso. O sea que a mí me gustó, esta vez la vi con esa óptica, me gustó muchísimo esa parte de profundizar un poquito en los estereotipos. El pobre asegurador, a mí me gustaron dos personajes, que son personajes secundarios. Me gustó el personaje inglés de la compañía de seguro, y el personaje que más me gustó de toda la película fue la mamá, que es la actriz esta, Jessie Royce Landis, que también hizo de madre en Psicosis, creo. O sea que dicen que era la madre preferida de Hitchcock para personificar. Y ella lo hizo tan bien porque es la pura imagen de un nuevo rico americano que fue a gastar su... Y no le importaba si se le pedían las joyas, si no se le perdían. O sea, me fascinó ese personaje, de verdad. Y cae ahí, creo, en lo que Ricardo tocó, de que aunque no es aparente a primera vista, sí hay un tratamiento de bien, mal, ladrón, no ladrón. Si me robo un cenicero de un hotel, yo no soy ladrón, pero si me meto en una casa a robar joyas, sí soy ladrón. O sea que eso me fascina. Gracias. Sí, yo estoy en mute. ¿Estoy en mute? No. Que yo siempre me imaginaba que era la rubita de pelo corto, la ladrona. Desde un principio, de que yo como que me lo sospechaba. Y yo creo que sí, yo creo que hay un tratamiento light de esos temas un poco. Hay una crítica como ese americanismo que va a Europa con dinero. Ella es una viuda de Arkansas o de Kansas que bebe whisky y fuma. O sea, yo creo que sí, que está tratado. Creo como Yulisa, que es un laboratorio, él estaba intentándolo, pero también Hitchcock era un medio dueño de los estudios, ¿no? Él era un socio, más que un director, él fue un socio de esos estudios. Y él también le gustaba hacer algunas películas comerciales porque le gustaba la taquilla y que las cosas se vendieran, ¿no? O sea, él supo, a diferencia de otros grandes directores, él supo ganar dinero y lo supo invertir en los estudios de manera muy bien. A tal punto que él llega a ser uno de los dueños de Paramount, creo, si mal no recuerdo. Mira, Ricardo, que doña Lisela debe conocer. Yo tengo un tío en paz descanse, tío Ye, que él era glamuroso y le encantaba Hollywood y estaba Claro, estaba enamorado de Grace Kelly. ¿Cuál? se llama Guillermo. Guillermo. Caro. Yo trabajé con él. Yulisa, yo Yo trabajé pensé con que era Guillermo. ¿Verdad? Claro. Pues Ye estaba enamorado de Grace. Y Ye siempre se refería, y de esa, óyeme, cuando yo le decía, yo yo no sé qué hora es, me dice, buy a watch. Ya. Pero yo vivía al final de la calle de Santo Domingo. No, él trabajaba en Caralba. No, pero él vivió en la calle al final, él vivió en la casa al final, claro, él vivió ahí, Yulisa. Seguro, mi amor. Josefa Perdomo. En la Josefa Perdomo. Nos vamos a hablar Josefa Perdomo, toda la vida, Josefa Perdomo. Lo que pasa es que él trabajó en Caralba, que está ahí en la callecita. Él iba donde la tía después de Caralba, recuerda. Bueno, pero Ricardo no tiene por qué saber eso. Bueno, pero ya, por eso Ricardo pero yo tenía un carro descapotable, ¿no? Era un carro grande. No, él tenía un Austin. Sí, él tenía un carrito. No, primero un Fiat, pero que eso después él heredó de la tiallita un carro de esos, de Chevrolet, Cadillac, pero largo. Un Cadillac.
Pero un Pero Cadillac él- de los 50. Cuando yo trabajaba en Caralba, al final, te estoy hablando del 94, 96, 94, 95, 96, al final de la calle había una casa abandonada que se subía también por detrás y ya vivió en esa casa. Te lo digo, tú puedes creer, en tu mente no te voy a sacar de esa idea, pero eso no Era sucedió. su tío, por Dios, era don José Antonio Caro que vivía ahí. No. Caro, Yo sé, el papá de los Tony. apartamentos que tú dices al final, pero nada. Era una casa que había ahí al final. Una casa grande de José Antonio Caro. Sí, de dos niveles. Ahí era que estaba. Y los apartamentos. Acuérdate que estaban al Fernando, mi frente. tío, estaba casado con Emma Ginebra Caro. Ginebra. Claro, ¿Quién? claro que sí. ¿Quién? Fernando Rodríguez. Señores, Mira, pero señores, el caso es, Estamos yendo. espérense. El caso Perdón, es Jenny. que en Escúchame. ese momento, que para terminar la idea, que en el momento que se recibió esa película, o sea, fue un culto, o sea, Hitchcock representaba un culto al cine. Las personas, a ver, los amantes del cine lo seguían, lo admiraban, ¿no? Se aprendían las películas de memoria, iban o sea, esas grandes divas que Hitchcock creó, como Ingrid Bergman y la misma Grace Kelly, etcétera, eran diosas. Las seguían como diosas realmente. Entonces, hay todo un culto, ¿no? Una cultura alrededor de el cine de Hitchcock. O sea, según como me llegó a mí, como a mí me lo transmitieron, ¿no? lo que pasa es que él mercadeó bastante bien su persona, porque Hitchcock tenía un programa de televisión que se llamaba Alfred Hitchcock y también él hacía cameos en las películas. Entonces, las películas de él se vendían no por el título de la película, sino porque era de Hitchcock. Entonces, él Miren, realmente... yo viví esa época. ¿Quieren oírme un momentico? Hitchcock era una leyenda en el cine norteamericano, en el gran Hollywood. Esa fue la época del Belle Époque de Hollywood. Eso fue la película es una muestra de la Belle Époque de Hollywood. Y eso fue lo que él proyectó en esa película. Pero decir Hitchcock era hablar de lo que ustedes han hablado la noche entera, del suspenso. Esta película era totalmente diferente. Si ustedes no me explican que esta película tenía los caracteres, las calificaciones para ser hitchcockiana, yo no la hubiera visto como una película de Hitchcock, mis hijos, porque no estaba acostumbrada a ese tipo de película. Ese es el tipo de película que toda mujer, todas muchachas jóvenes queríamos ver. El príncipe encantado, el hombre más bello de la bolita del mundo, porque ese hombre era precioso, hay que dejarse de bobería. Yo diría que él se comía la cámara más que ella para mí. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de mujer, pero Se sacaban chispas, sí. Óigame, su bella época de ella, oigan bien, de ella, no es esa época. Cuando esa mujer cumplió 40 y pico de años, esa mujer era un espectáculo. Como el que estaba como ustedes, como la edad de ustedes. Esa mujer era un espectáculo que había que ver, más que en esta película. Ustedes en esta película están viendo una porquerita de 26 añitos. Ahí están ustedes. Ven. Aquí. Pero la verdad es esa, Hitchcock es emblemático, mis hijas, esa es la realidad. Esa es la pura realidad. Aquí Julio y Jennifer. Ustedes saben Jennifer demasiado tienen de 40 años. ¿Eh? Que solamente Julio y Jennifer tienen 40 años. Sí, hombre, no, ustedes son unos niños también. Los demás estamos pasaditos, doña Licella. Sí. Tenemos la manita. Estamos en nuestro Exacto. mejor momento. Eso sí es verdad. Como Grace. Créanlo, mis hijos. Tenemos la manita levantada de doña Lucita y Laura. Yo simplemente lo que quería decir era que algo muy sencillo, y es que lo difícil que resulta cuando uno quiere dejar atrás un pasado complicado, porque como él había sido ladrón de joyas, él se había reivindicado, pero nadie le creía. Todo el mundo le acusaba a él porque es difícil huir de un pasado tan comprometedor, un pasado tan oscuro, digamos. Entonces, ese fantasma de ese pasado te persigue
y es difícil quitarse esa sombra. Pero siempre se puede. Así Hay una cosa es. muy cómica de esta película. El director odiaba los huevos, sobre todo los huevos fritos. Y ustedes se dieron cuenta que en una de las escenas, él cogió un cigarrillo y ¿cómo se llama? Lo apagó en la yema del huevo. Ustedes se dieron cuenta. Y en la otra escena, él tiraron un huevo al cristal en que detrás estaba el actor, porque él tenía que poner siempre algo de sus cosas, de sus ocurrencias en la película. Realmente era genial, porque fíjate con lo que se le ocurrió, pero era que él le tenía odio a los huevos fritos, y eso lo dijo su nieta, que él quería mucho. Entonces era un hombre muy familiar, porque uno lo ve así como tan grotesco, tan raro, tan extraño, y hace esas películas tan fuertes. Sin embargo, era un hombre amoroso y muy familiar, y él se hacía amigo de todo su entorno, de actores y todos los ayudantes, sus fotógrafos, todos eran como una familia, que parece que al uno verlo, como que no se imagina que esa persona pudiera ser así. Esa es otra de las características de ese señor. Yo no lo había escuchado eso, que él era familiar. Me llama la atención. ¿Quién más tiene algo que hablar? Nos estamos acercando a las 9, hay que acabar. ¿Alguna opinión? Ay, sí. Mira, yo creo que mi approach a la película, luego de haberla visto, es estética. Estoy de acuerdo con Lisa. Me seduce o nos seduce aquella época pasada. A mí me acuerda quizás tontamente a la Maca, a Boca Chica, aquellos botes de caoba, a la estatua del indígena con la lanza en Boca Chica, qué sé yo, al Jaragua, a Huivia, a toda aquella época, ¿no? Y quizá es algo tonto, es una seducción visual que no entra mucho por la retina, ¿no? Y creo que es acomodaticia también. Tendemos a pensar que esta época pasada fue mejor. En cuanto a los pasados tenebrosos, nada más que hay que ir a comprar pan a La Terrena o a Puerto Plata y tú te encuentras con 84 delincuentes franceses o italianos que están escondidos aquí. En La Terrena, Interpol tiene un puesto de hot dog donde lo va clasificando. Y todo el mundo intenta huir de su pasado de alguna manera, ¿no? O sea, y este señor está intentando demostrar que él es inocente. Yo no creo que sea tan inocente, pero de alguna forma hay personajes que tienden a huir de sus pasados, ¿no? Una persona hoy de 52 años me hizo un comentario, me dice que estaba intentando vivir sin agonías y vivir sin presiones ni estreses, ¿no? Bueno. Lo que quería era poder trabajar día a día y huir un poco de las agonías de estos 2 últimos años. Y me quedó mucho en la cabeza esa expresión, porque tampoco es una persona que tú identificarías como agónica, ¿no? Creo que la película tiene a ser un poco mentirosa, tiene a ser un poco esta vida ficticia, el glamour. Todo el mundo tiene diamantes, yo no tengo ninguno. Todo el mundo anda en un carro nuevo, yo no tengo un carro nuevo. O sea, la película anda un poco enredada en el glamour de lo bello, ¿no? Grace Kelly y Gary Grant son 2 personajes bellos. Y dentro de esa belleza hay una crítica, como decía la señora Chalhoub, nunca me acuerdo de su nombre, Yasmín, de que hay una crítica atrás de lo bello, que es esa crítica del inglés, que es el hombre del seguro bancario, que se roba los ceniceros y no se descuenta la comida. Delia, Ricardo, Delia se llama ella. ¿Perdón? Delia. ¿Quién es Delia? Delia. Delia. Entonces hay como ese
esa crítica Ya aquí, Roberto. atrás. Entonces a mí me parece que la película tiene un dejo. Creo que es un laboratorio de muchas ideas, de prueba. Creo que es una película comercial, tiene una aceptación muy alta a niveles comerciales y la gente tiende a verla mucho. A mí me encantó la película. Quizá un poco después de acabar el miércoles pasado agotado, tuve como hasta la 1 en la cama dándole vuelta al debate y de que esta mañana me echaran mi boche de mi introvisión de Haití y que habláramos de mis amores y mi hermano, ¿no? Pero al final yo soy arquitecto de formación y la retina puede más que mi materia gris. Entonces, esa retina está impresionada con lo bello. Uno de los ejercicios que yo le ponía a mis estudiantes es que hay que perder el temor a que lo que es bello y lo que es feo es feo. Y los arquitectos estamos muy formados. Nadie quiere usar la palabra bello. ¿Tú ves? La gente quiere ser muy intelectual, es profundo y tiene movimiento. Y el concepto de no sé cuánto, y al final lo bello es bello. Y el Gary Grant es buen mozo y Grace Kelly es precioso. Exacto. Y su vestido lo son y el ambiente, hasta la comida es bonita. Hay una cosa más banal. Y la Costa Sur es bonita también. La Costa Sur es preciosa. Y eso Pero una de las Señores, cosas y el más clamor para banales. ir a la playa. Ustedes vieron a la gente como, señor, en los tacos para ir a la playa. Y ella. Más Y banales el niñita en su buenos tiempos. Y sale con saco del vestidor. Sí, los sacos, como cruzaban con saco. Yo, ¿pero qué es esto? Y planchado. Una de las cosas más Es que eso no tiene que banales, seducir, a todo el mundo le seduce eso. Una de las cosas más banales es abrir una botella de whisky con una marca. En esta película, todo el borbón está en unos frascos de cristal cortado, toda la bebida. Ahí no hay o sea, todo un glamour. ¿Me explico? O sea, ¿ustedes no se acuerdan que antes la mamá vertía su whisky en su botella esa? Sí, pero yo no me sabía que eso era banal. Tanto. Claro, eso es banal. Eso, la gente que bebe fino, bebe un whisky en una botella sin marca. Mi amor, voy a poner tu Brugal en donde tiene que ponerse, en una botella bien bonita, sí. A ti te toca Barcelona. Nada de Brugal. Roberto, dile a Yulisa que nada de Brugal, Barcelona. Yo creo que definitivamente él hizo una película para los tiempos. Hizo una película para que hubiera muchas tertulias como esta, hablando constantemente de la película, de lo lindo que son, lo lindo, hermoso, bello. ¿Cuál es el tema? Bello. Bellos. Es la belleza por todos lados. Taquillera. Pues mozo es de hombre, eso es muy cortés. El hombre es para que suspiráramos por la película. Exactamente. Pero entonces realmente buscó un escenario, o sea, el sitio donde se hizo, los protagonistas ni se diga. Él logró lo que yo creo que él logró, lo que estuvo buscando. Realmente todavía no recordamos la película con el glamour y la aristocracia que había en aquel momento. Yo creo que definitivamente él seguiría brillando, no solamente por su suspenso, sino por el gran director que fue en todo momento. Ahí nadie se cae, nadie se da un estrellón, nadie se arranca. Ni sudan. No, sí, no, el inglés sudó. Bueno, pero claro, fueron muchos millones. Después que bailó tanto. El pobre inglés que lo disfrazaron de negro, cuando se quita la máscara, está sudadito, dice Dios. Claro, pero tú viste lo que lo bailaron. Fue mucho lo que lo bailaron. Le van a matar. No, y en la curvita, Cary Grant sudor, le sudaban la mano, nada más hacía de qué. Y esa mujer Miren, ahí. yo tuve 3 meses en Europa con taco. Ay, doña Lisbeth, no se pegue tanto. 3 meses. Tan bueno que son yo unos con tenis. taco, sin bajarme en Pompeya, yo estaba con taco en Pompeya. No, hombre, no. Ya eso usted va ahora, usted ahora se pone una sandalia. Esto fue en el 60 y pico, en el 64, 63. Los tenis con plataforma. Toda elegante, y ellos con saco y corbata.
Y ahora Phantom tenis. Creo jeans. que Así era antes. Había glamour, había formalidad. Era así. Realmente estoy de acuerdo con doña Lice. Mi Y amor. he hecho un ejercicio, me ha costado 3 o 4 años después de un boche que me echó mi papá. Un boche de adulto, es la puntualidad. Exacto. O sea, eso es algo que es realmente a rescatar. Yo intento llegar a todos 5 o 10 minutos antes y si no están a tiempo me voy. Así O es. sea, Ricardo, a mí me echan boche por ser puntual, para que tú veas cómo a mí últimamente, pero a mí mi papá me dijo antes de morir, mire, yo a usted lo eduqué de chiquito para ser puntual y estar a tiempo, llega a tiempo. Y yo lo cambié de un día para otro después de eso y intento hacerlo y eso hay que rescatarlo, lo de la puntualidad. Ricardo, Yulisa me echa boche por ser puntual. Ricardo, te hago una ¿Por qué anécdota. nosotros tenemos que llegar puntuales? Ricardo, te hago una anécdota. Una de Cuéntame. mis hijas una vez se sacó una nota indecible y yo fui al colegio a reclamar la nota indecible. Yo sé que ella no sabía matemática, pero yo le dije a la profesora, mira, nada más por el hecho de que ella llegue aquí todos los días con el uniforme planchado y a las 7:30 debió de haber tenido 2 o 3 puntos más. Bueno. Ay, Pero fue así, o sea, planchada y temprano. Eso merecía, aunque fueran 2 o 3 puntos más. Luego de ver estas 2 películas de Hitchcock, la próxima directora que vamos a ver... Espérate un momentito, señor, un momentito, que me gustaría decir algo. Cuando uno se pone a ver las películas de los 40 y de los 50, el común denominador es el glamour. En la mayoría de las películas de esa época. Ya en los 60 ya uno comienza a ver otros aires, porque en los 60 ya hay otro tipo de vestuario, otro tipo de búsqueda, otro tipo de quejas, otro tipo de cine, exactamente, y de estética. Entonces, muchas de las películas de los 40 y los 60, de los 40 y los 50, nosotros vamos a ver ese glamoroso desfile de vestuario. Por ejemplo, recordemos las películas de Elizabeth Taylor, por ejemplo. En todas esa mujer anda con un vestuario extraordinario. Por ejemplo, la gata en el techo de zinc, el techo de zinc caliente, el vestuario de ella es extraordinario. También en la película Laura. Precioso, Audrey Hepburn, todas las películas de Audrey, inclusive en todas las películas de Audrey la vestía Givenchy. Entonces, vemos que en esa época el glamour ocupaba una posición sumamente importante, porque en esa época la gente acostumbraba a ponerse sus trajes para cenar dentro de su propia casa. O sea, si usted iba a cenar en su casa, se ponía su traje y todas sus joyas. Entonces era normal que uno saliera, por ejemplo, a la Riviera Francesa y sacara todos sus diamantes. Eso lo vemos también en la película Rebecca, que también fue de Alfred Hitchcock, y donde yo entiendo que mejor se ve Grace Kelly. Grace Kelly se ve hermosa en esta, pero donde más bella y con los trajes más hermosos que he visto a Grace Kelly es en La Ventana Indiscreta, que se la recomiendo. Esa película es buenísima. Y Grace Kelly sale... Para mí es vamos a verla. mejor que esta. Vamos a verla, Ricardo. Mira, ahora, después de esta serie de Hitchcock, vamos a pasar y vamos a ver a una directora mujer con un tema que es, bueno, puede ser un director mujer o una directora mujer o como sean en el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces, en ella trata un tema que, entre comillas, no es el tema clásicamente hablando, más femenino, ¿no? Es un tema un poquito más extraño. Vamos a esperar que la película esté arriba para informar el nombre. Ella ganó el primer Oscar como directora, fue la primera persona. Entonces, no me diga que la cosa es espacial. No te preocupes. Entonces, cuando lo tengamos arriba lo vamos a informar. Es muy terrenal, es muy terrenal, nada muy espacial. terrenal, es muy buena película y ella hizo historia en su momento al ser la primera directora que se ganó un Oscar al mejor director, compitiendo con todo el mundo, ¿no? Entonces, hasta aquí el día de hoy, son las 9 en punto. Ya va, me voy a ver a Abinader.
de emoción a nuestra puntualidad, A ver. están invitados al after party una vez que Julio prometa que ha dejado de grabar, porque él a veces se queda grabando para sus archivos personales de información. Como buen discípulo de José Fouché. Claro, pues nos vemos, señores, nos vemos lunes para la tercera entrega de la Profedelia con biografía difusa de Sombra Castañeda. Ahí sí me va a ver tú. Bye, bye. Antes de yo para la grabación, quiero preguntarle a doña Billy si va a participar. Porque la otra vez paramos la grabación y cuando doña Billy empezó a hablar, a mí me dio un dolor no me muevo no haber grabado lo que ella dijo, porque lo que dijo estuvo ahí, en el punto. No me muevo. Lo que yo puedo decir es que a mí esa película no me impresionó. Me gustó La Ventana Discreta como número 1. Entonces, yo lo que hice fue algo que hizo la señora Lucita, que fue ponerme a ver todas las opiniones que salían en un canal que yo tengo, que se ve de todo, y tengo una peliculita ahí por mitad, que me tiene loca para terminarle, que se las recomiendo, se llama La Boda de Rosa, es una española, comiquísima. Entonces, que ella decidió casarse ella misma porque estaba harta ya de tanto que fuñía. Yo lo que encuentro que me gustó ver, no la película, sino la opinión de la nieta, y hubo una cosa muy interesante, que es verdad que él no se parece para nada a las, según lo que yo leí por todo, no vi, que era sumamente amoroso, que era verdad que tenía esa fobia en lo huevo y la que sé yo qué, y él vivía como relajando a todo el mundo y le encantaba mucho el comer. Se nota. Entonces, su nieta, era una cosa muy interesante, que siempre he oído que los artistas dicen lo mismo. Su nieta estudiaba fílmica y le tocó hacer algo de su mismo abuelo, la verdad, y le dijo al abuelo que él fuera el que escribiera la opinión de eso. Y lo más interesante fue que el profesor dijo que eso no era lo que realmente Hitchcock iba a hacer. O sea, lo que es la visión del mundo artístico como el otro. Yo tenía un paciente una vez que dijeron, a mí cuando me presentaron como artista y oía todo lo que estaban diciendo, yo decía, ¿y quién es? ¿De qué están hablando? Entonces, ahí viene mucho lo que dice el señor Ricardo, de que cada uno percibe las cosas como son. A mí me gustan muchísimos detalles de la película, como cómica, que por una gallina tuvieron un accidente. Esos pequeños detalles que me parecían un poquito muy chulos de la mente de Hitchcock, de cómo hacer trucos, que le encantan las escaleras, como también la famosa escalera del que vimos, a Vértigo, y otra vez la escalera donde él se escapa y está la casa esa. Y yo no creo que ese glamour realmente no existe. Lo que ahora es que se habla menos de eso porque hay el problema de los secuestros, hay el problema de que ahora mientras más tú enseñas, peor te va. Pero eso de gente gastando dinero y teniendo muchísimo brillante, eso existe, pero de una manera más tranquila. El personaje de Grace Kelly y la lucha de la figura mamá y la hija, eso es como muy normal en ese tipo de glamour entre gente que quieren ser, que son muy bonitas y que el narcisismo lo da. Yo no encontré tanta psicología a esto, tanto como Vértigo, y realmente a mí me hubiera gustado, para decirle la verdad, que hubiera sido La Ventana. Pero yo gocé mucho viendo todo eso. Me fui a la crítica, por eso no tengo hoy como nada que decir. Ahora, es interesante que
que los fuegos artificiales siempre se utilicen en lo que se llama el orgasmo. Y las que no tuvieron en el libro que discutimos, había un capítulo que se llamaba El incendio, que me pareció un paralelo muy cuando comenzaron a hablar de los fuegos artificiales. La doble moral americana de que no quieren lo beso, pero sí beso. Y nada, aprendí con doña Lucita, que es también muy bueno comenzar a ver todas las investigaciones de los estudiantes, porque hoy en día eso es lo bueno, que uno tiene como una biblioteca, videobiblioteca, ¿qué le dicen? No sé, para uno escuchar. Y lo que más me impactó es eso de que él hiciera su propia conclusión de lo que él quiso decir y que el profesor decía que que no era eso lo que él quería decir. Lo cual me dice mucho de tal vez el tiempo o de que el arte es así. Y cuántas cosas más no estamos, o sea que yo no tengo hoy nada psicológico, yo me fui por el lado, sería porque internamente la película me gustaba más la otra que esta, o sea que no fui justa. Así que lo siento mucho, Julio, tal vez me estoy liberando de la grabación. No. Nada que lamentar. ¿No les pareció la película un toque al turista con Johnny Depp y Angelina Jolie? Muy lindo el glamour, la corredera, el robo. Creo que hay como 4, 5, 6 películas hechas todo alrededor de este mismo tema, ¿no? De los casinos y el engaño, y tiene algo de aquella primera película de James Bond, digamos, también eso de Mónaco. Hay varias películas alrededor de esa temática, ¿no? La pregunta es, ¿y las carreras de Mónaco vinieron después de esa película o eran antes? La carrera de carro que hacían por Mónaco, ¿se acuerdan? ¿O ya no la hacen? Yo creo que fue como en simultáneo eso. Ah, ok. Yo creo que las carreras de Mónaco son de antes. Ok. Siempre habían carreras como de carros antiguos y cosas de eso. Lo que pasa es que luego pasaron a los Fórmula y fueron variando, me imagino. Pero en Mónaco, en Francia siempre hubo carreras de carros y de bicicletas. Sí. Ok. Yo creo que ya el romance estaba entre el rey de Mónaco y Grace Kelly cuando ella estaba filmando eso, creo. Ya se iba a casar. Ellos se conocieron en esa película. Ellos se conocieron ahí. Pues se conocieron ahí. La llevaron a conocerlo. Ajá, ella se casó al año siguiente, pero se conocieron ellas rodando. Se conocieron en la película, cuando ella estaba filmando. Sí, lo que pasa es que de una revista a ella le fueron a hacer una sesión de fotos y entonces en esa sesión de fotos él la vio y se enamoró y al año siguiente se casaron. Nada, los reyes tienen esa ventaja de que todavía siguen buscando lo ancho de que las mujeres se compran y todos queremos el cuentecito de tanto que la princesa recuperada y rescatada, y es tanto lo que nos contaron la Cenicienta, la Bella Durmiente, que oye, te está ahí en las venas. Y sí, pero aparte de que ella era bonita y buena actriz, ella no era una persona, ella era instruida. O sea, sí, ella venía de una muy buena familia. Hizo muy buen papel, con una buena educación. No es que ella se le notaba la educación, la forma de moverse. La no quería que ella fuera actriz. Claro. Ella tenía un glamour natural, me parece. Y que educación, y venía de padres acomodados. En Filadelfia hay una calle preciosa que bordea el río donde están los houseboats de las Ivy, que se llama Kelly Drive, y la gente coge esa calle y ahí está la mansión de los padres. Sí, o sea, se nota. Una calle que se llama Kelly Drive, especialmente en Montgomery County, especialmente en honor a su papá. Es que yo no creo que ella sabe cómo ser artista de pobre, ¿sabe? Porque tiene el porte natural de una mujer educada. Glamour, ajá. Y en el Lima Principado fue una persona con una actuación perfecta.
Les confieso que anoche yo vi Casablanca porque quería ver las escenas quería como contrastar. Ay, play it again, A mí Sam. me encanta la música de Casablanca. Quería contrastar la actuación de Ingrid Bergman con y la verdad es que también Ingrid Bergman era preciosa y lo que dijo Casablanca es una peliculaza. lo que dijo Jennifer del vestuario es esta época, o sea, en un país tan caliente. Bueno, yo tengo que decirle que yo me tengo que ir a Nueva York el lunes y yo realmente el vuelo que cogí fue el de la noche y me apena mucho porque el libro que vamos a discutir no lo voy a poder, pero yo me imagino que lo van a grabar, creo yo. Eso no tiene nada que ver, porque yo no sé si ustedes todos están en ese mismo taller. Ok. Pues señores, muchas gracias. La próxima vez Julio, no te preocupes, que voy a ponerle más atención psicológica, o al menos me la voy a inventar. Señores, muy buenas noches. La que viene, la del miércoles que viene tiene mucha tela para cortar. Por el lado Bueno, psicológico. pues yo creo que la voy a poder ver, aunque esté fuera. Ay, pero es triste, a mí esa película, yo sé cuál es ya. Si es la película de la señora. ¿Cuál? The Hurt Locker. Esa misma. Bueno, pues qué bueno. Señores, buenas noches. Cuídense mucho. Y buenas noches. Ay, buenas noches. Ay, buenas noches. Julio, ¿tú estás grabando todavía? Jennifer es que tiene que parar la grabación porque ella es la host. Tú ves, él está calladito ahí, disfrutando. Le gusta.